Jimin es un miembro de BTS, nacido en Busan, Corea del Sur, en el año 1995. A través de los años, se ha ganado el amor y apoyo de millones de personas, de todas las edades, alrededor de todo el mundo. Pero en este caso, las actitudes que esta persona declara hacer por amor a Jimin son altamente cuestionables. Oli London es un hombre nacido en el año 1990 en Londres, Inglaterra. Actualmente se autodenomina como un artista de K-pop. Realizó su debut el 3 de febrero del 2019 con la canción Perfection. Pero realmente se hizo controversialmente popular por su obsesión con Jimin de BTS. Según él mismo comentó, su interés por el K-pop comenzó cuando viajó a Corea del Sur para dictar clases de inglés en el año 2013. Como muchas personas saben, ese mismo año BTS tuvo su debut, por lo que Oli tuvo un seguimiento del grupo desde sus inicios. Como cualquier persona que se interesa en un grupo, siempre hay algún miembro que llame más tu atención. Eso le pasó a Oli con Jimin, pero de manera algo inusual. BTS, Jimin! Oh my god, I love you! Jimin, I love you! I love you so much. Sarang, hey BTS! A continuación, voy a relatar las acciones particulares que Oli London ha realizado bajo la excusa de amar a Jimin. También analizaremos si es un sasen y los comentarios que él mismo ha dicho sobre todo esto. I wanna be him, but I also have a crush on him, like... Su popularidad comenzó a incrementar luego de aparecer en el programa británico Hooked on the Look, en octubre del 2018, donde reveló haber gastado hasta ese momento más de $100.000 en cirugías plásticas para parecerse a Jimin. En una entrevista con Daily Star comentó: "Me hice la nariz 5 veces, me reduje el pómulo, me hice una cirugía de mandíbula, me hice una cirugía de mentón, 2 operaciones de barbilla, me hice los ojos, en mi pecho tuve una ginecomastía, como senos masculinos, me estriparon y me ajustaron los pezones. Eso fue doloroso, y también me hicieron una liposucción en el área del pecho". Cuando asistió a Dr. Phil en enero del 2020, la suma de dinero que gastó en cirugías aumentó a $150.000 en solo 3 años. Solo en sus labios gastó $20.000 y recibe inyecciones en ellos para mantenerlos cada 3 semanas. También comentó que a partir de todas las cirugías que tiene, no siente su rostro. I've had so many procedures, like my whole face is numb, but I love it. It's such a great feeling. My chin I can't even feel, I can just feel the metal inside my face. Pero no se detuvo ahí, ya que regularmente actualiza en su cuenta de Instagram sobre las intervenciones estéticas que se realiza. La última vez fue en junio del 2020, donde comentó haberse realizado un contorno de mandíbula, una rinoplastía, reducción de mejilla, contorno de mejilla, una simetría facial y una alarplastía en la nariz. En enero del 2020 realizó una publicación de Instagram que perturbó a algunas personas, porque mostraba su rostro y comentó: "Inyecciones para blanquear mi piel, así se ve más coreana. Mi tono de piel no es tan pálido como el de Jimin, así que he recibido algunas inyecciones con microagujas para ayudar que mi piel sea más blanca. Es muy popular en Asia que las personas se sometan a este procedimiento para reducir la hiperpigmentación, igualar el tono de la piel y hacerla más blanca". En septiembre del 2019 realizaron una secuela de ese programa que lo hizo reconocido, Hooked on the Look. Junto al reconocimiento público, también le llegaron muchos comentarios opinando sobre sus decisiones personales. I'm not actually changing my race, cultural appreciation, not cultural appropriation. Probablemente, Oli London tiene un concepto erróneo de apreciación y apropiación cultural. La apreciación cultural se trata de experimentar y aprender sobre una cultura. La apropiación cultural se trata de reducir una cultura y su gente a un estereotipo. Tomar para uso propio un rasgo cultural de una comunidad ajena a la tuya, ya sea consciente o inconscientemente, y obtener algún beneficio del uso del componente cultural. Mientras que la apreciación cultural le da crédito y no le quita a la cultura, la apropiación cultural daña la autonomía, la imagen y los intentos de autorrepresentación de la cultura.
Los términos de apreciación y apropiación cultural pueden ser fáciles de distinguir en la teoría, pero en la práctica es mucho más complicado. Puede ser por eso que Oli no interprete sus acciones como apropiación. Pero también lo que Oli está realizando puede entenderse como aculturación. La aculturación es el cambio cultural, permanente y global como consecuencia del contacto, es decir, cuando un individuo o grupo introduce características culturales de otros por contacto directo y constante a grupos sociales que tienen culturas diferentes. La consecuencia final de este cambio continuo es la adquisición de nuevos patrones. Se perderán rasgos específicos y se crearán otros nuevos, tanto endógenamente como por efecto de contactos con el exterior. Como dije anteriormente, Oli vivió en Corea del Sur, y puede que allí se haya acostumbrado a ciertas cosas de la cultura. Todo puede haber comenzado gracias a ello, aunque como podemos observar, él lo llevó a un extremo. ¿Cómo consiguió todo ese dinero para realizar todas esas operaciones? A pesar de que no es asunto nuestro, por lo que se sabe, él trabaja como modelo y es embajador de diversas marcas dedicadas a la estética, tales como Medictel Corea, View Plastic Surgery, Paris Hilton Skincare UK y Dominic Paul Cosmetics. Además, por lo que se puede observar en su cuenta de Instagram, constantemente es contactado por diversas marcas para que las publicite, lo que genera otro gran ingreso. Hay muchas acciones de Oli London que son altamente cuestionables. En su perfil de Instagram comparte cada noticia que se publica sobre él, tiene todo en sus historias destacadas. También, en su canal de YouTube, pone títulos algo extraños, como para asegurarse que su nombre y el de Jimin aparezcan, y también comparte segmentos de noticias en los que aparece. Además, un hecho conocido de este personaje es cuando se casó con una figura de cartón de Jimin en Las Vegas, Estados Unidos. Ladies and gentlemen, a nice round of applause for our favorite couple. So Jimin, here's to our wedding. Congratulations on getting married to none other than me. So let me give you some champagne just to taste that. I'm so happy, my husband. I'm so sorry. Muchas personas consideran que en realidad Oli London solo está haciendo esto por atención, y como ve que funciona, lo sigue exagerando. Es algo que se ha debatido, tanto en foros coreanos como internacionales, y la mayoría de ellos han acordado en que no, Oli no es un sasen. Ese término se utiliza para los y las acosadoras agresivas y extremistas de integrantes de grupos de K-pop. Él no es una de esas personas que compró información sobre Jimin para perseguirlo, conocerlo o contactarlo, porque según dijo, nunca lo vio en persona. Confesó haber ido a distintos lugares en los que se dice que a Jimin le gusta visitar, pero eso es algo que muchos fans de K-pop realizan. El hecho de que Oli haya cambiado su apariencia física no afecta a nadie más que a él mismo. Asimismo, muchas personas opinan que en realidad las actitudes de Oli se asemejan mucho más a lo que se denomina Koreaboo. I actually look Korean now. Oh yeah, I actually look say Korean. like that. And you put the Korean injection in me, I feel Korean, wow. Just like Jimin. Well, I'm not exactly changing my race. Like, I'm not saying that I want to be Asian as such. I'm always going to be, British, Caucasian. But I would like to look as close as possible to Koreans, like Korean pop stars and Jimin. Koreaboo proviene de la palabra weeaboo. Así se le llama a una persona que prefiere consumir artículos y contenidos de Japón, aunque no tenga descendencia de ese país. Los Koreaboo son personas que están obsesionadas con la cultura coreana, al nivel que renuncian a sus propias costumbres y tradiciones para seguir los cánones de conducta de la sociedad coreana. Quieren parecer coreanos, vivir como coreanos y ser coreanos. Tratan de modificar su apariencia con maquillaje y cirugías para lucir como asiáticos. Usan ademanes muy exagerados y en su vocabulario emplean palabras en coreano. Y claramente esta definición se adapta más a todo lo que vimos sobre Oli London. No parece ser alguien maligno, sino solo necesitado de amor propio. En Dr. Phil dijo:
Siempre estoy intentando cambiar, nunca me siento lo suficientemente bien. Cuando me miro al espejo, nunca me siento hermoso. Recibo mucho odio online, y eso solo suma a sentirme de esa manera. Hay personas que consideran que Oli solo está buscando ser amado. Al ver el amor que Jimin recibe, solo quiso poder llegar a lo mismo, y la manera que razonó para llegar a eso es imitando su apariencia. Tal vez no fue un fanático del grupo desde el comienzo, sino que quiso tener lo que Jimin tenía, y al ver que de esta manera recibe atención y entre todo el odio también recibe halagos y apoyo, continúa haciéndolo, porque piensa que es debido a que se ve como Jimin que está sucediendo todo. Realmente es triste y algo preocupante, ya que en realidad no sigue para nada el concepto de amor propio que BTS promueve, pero es una persona de más de 30 años, así que puede hacer lo que quiera y hacerse cargo de sus decisiones.